Hola, ¿cómo les va? Sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro espacio de entrevista de actualidad, aquí por cierto a través de las pantallas de Digital Channel. No lo olvide, dch.tv, la señal online, un espacio además presentado en alianza con Resonancia Diario, resonanciadiario.cl en la web y por cierto también en las redes sociales para que usted conozca y visite este medio de comunicación. Vamos de inmediato a lo que nos convoca. Nos encontramos en este momento con la senadora por la región de Antofagasta y además presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, a quien primero que todo vamos a la más cordial bienvenida. Senadora, ¿cómo le va? Bienvenida a nuestro espacio. Hola Andrés, muchísimas gracias, muy contenta, muy agradecida. Estoy acá ya de vuelta en la región después de esto, no sé, 10 días para mí de muchas emociones. También quiero decirlo, sobre todo evidentemente el 11 de marzo, bien histórico. Y por supuesto yo creo que uno nunca se imagina, yo al menos no lo había pensado, que si llegas al Senado te va a tocar conducir a los 50 senadores y senadoras. Es un rol importantísimo, incluso Primera dentro... nortina. Primera Nortina, sí, bien increíble. ¿Qué pasa un poco con eso? Porque además entiendo, usted es la primera también dentro de su sector político, Así ¿cierto? es. Es pionera además en eso, la primera Sí, antofagastina, la primera nortina. ¿Qué pasa un poco en la interna de pronto sí. con eso que cuando se asume, cuando le eligen sus pares, ¿cierto? Y viene además de todo esto, pionera en esto, ¿qué pasa Son un varios poco hitos al ahí? final los que se marcan, porque efectivamente yo soy la primera mujer de derecha en presidir el Senado, pero incluso la primera persona de derecha en tomarle juramento a un presidente de la República. Además, Y eso, bueno, por un lado llena de orgullo, ¿por qué no decirlo? Pero también con una tremenda responsabilidad, porque yo estoy muy consciente, primero, que si llegué a presidir el Senado fue evidentemente gracias al apoyo de mis pares. Quiero agradecer públicamente que votaron por mí tanto el senador Araya como el senador Velázquez, es decir, ambos senadores de la región. El senador Velázquez decía, yo voto por el norte, más allá de las diferencias políticas que tengamos, y por lo tanto hay, insisto, un peso mayor, una mayor responsabilidad, un desafío mayor, pero también un entendimiento de que efectivamente en estos temas hay que encontrarse, ¿no? Y por eso en estos hitos históricos también yo decía reconocer a las 4 presidentas del Senado que estuvieron antes de mí, pero además con reforzar el compromiso de seguir abriendo espacios para que más mujeres lleguen a donde se toman decisiones y por supuesto en la política también. Y bueno, yo lo decía así, se tiene que notar que una nortina o que una representante de nuestra región está en la presidencia del Senado. ¿Y eso cómo se tiene que notar? Bueno, logrando obviamente más cosas para nuestra región, y por eso hoy día ya me reuní con la delegada presidencial y con el ya. gobernador regional para poder en conjunto levantar una agenda que yo sé puedo empujar con más fuerza a propósito de mi relacionamiento directo con el presidente, con los ministros, pero también recogiendo lo que nos une como zona, como región, como territorio. Así que fue una muy buena reunión con cada uno de ellos, que sabemos Temas a perfectamente, propósito de la contingencia, por por un lado, ejemplo. la ¿Mm? contingencia, desde el punto de vista de cómo lograr frenar, ¿cierto?, esa tarifa del transporte. Ya. Los transportistas están disponibles a soportar esa carga, hacerse cargo, pero también están pidiendo que se les pague lo que se les adeuda desde el punto de vista de los subsidios que normalmente se les Mm, entrega. Así que haciendo esas gestiones, pero también otros temas que son seguridad, que duda cabe, claro. crecimiento Mm. evidente. Acá tuvimos pleno empleo en un momento, así que podríamos perfectamente aspirar a aquello, y el corredor bioceánico. ¿Qué pasa con un tema que, si bien hoy día se ha planteado, no sería parte de la agenda o de las prioridades del gobierno, con el tema de la sala cuna universal, que entiendo Sí, usted lo ha planteado también, sí. pero al parecer en el Ejecutivo, por lo menos en la propuesta que hizo las Express, no habría estado precisamente dentro de las prioridades de ese tema. ¿Cómo piensa, como presidente hoy día de la Cámara, también abordar un poco y quizás poder dar una vuelta, ¿cierto?, para poder avanzar en esa línea? Sí, a ver, varias cosas. Cuando el proyecto se detiene en el gobierno pasado fue porque ya los parlamentarios no podían seguir empujándolo, dado que lo que faltaba era presupuesto. Algunos decían, da lo mismo porque no irroga gasto, perdón, pero evidentemente irroga gasto, y eso significa que las iniciativas, las modificaciones, las indicaciones son de exclusividad del Ejecutivo, del Gobierno. Entonces, yo lo que hago es literalmente el mismo día de asumir, porque además al presidente me lo encuentro de manera muy seguida en distintas actividades, y le menciono que para nosotros esto es una prioridad, que no es una cuestión para las mujeres, que no es una iniciativa de un sector político, que hoy día es una realidad social, de que incluso si uno lo quiere ver desde esa mirada, para poder avanzar en incorporación de más mujeres y más personas al mundo laboral, la sala cuna universal tiene que ser una realidad y no puede seguir esperando.
No, nosotros no pretendemos, yo no pretendo, Andrés, pedirle al gobierno que en 90 días haga algo que no se hizo en 3 gobiernos o en 3 congresos, sobre todo desde el punto de vista presupuesto, desde el punto de vista financiero. Pero sí lo que quiero es que haya ley, y si esa ley tiene un artículo transitorio y se hace de manera gradual, y por ejemplo los efectos o esto se empieza a ejecutar a partir del próximo año, bueno, que así sea, pero que quede escrito, ¿no? Que sea ley. Así No que seguir bueno, postergando, digamos. no podemos seguir postergándolo. Así que nosotros ya ingresamos indicaciones, literalmente ayer, antes de ayer, el miércoles, con nuestros presidentes de partido y algunos jefes de bancada para poder avanzar en estas modificaciones que creemos que son oportunas, después de habernos reunido con algunas organizaciones como Chile Mujeres, por ejemplo, que ha estado siempre pendiente de este tema. Tengo que hablar también con Juan Pablo Suet, que me escribió por él mismo. La SOFOFA tiene una propuesta, o sea, es tema, todos queremos que salga y evidentemente tenemos que juntar nuestras miradas para lograr un acuerdo. Y en el caso del gobierno ya también quiero transparentarlo, agradecerle al presidente que ya le haya pedido a algunos ministros trabajar sobre el tema. Así que gracias también a la ministra de la Mujer y Equidad de Género que me lo comunicó y que de esta manera podemos ir evitando que el proyecto quede en el olvido. Yo creo que eso es lo principal. A propósito de que hay varios temas en la contingencia y que son prioridad hoy día, ¿no? Bueno, la sala cuna también es uno, pero sobre todo en esta semana que ha estado marcada por el alza en el precio de los combustibles, Sí. esta tramitación de un paquete de medidas paliativas, ¿cierto? Para hacer un poco frente, donde también hubo algunas críticas respecto de si eso se hacía cargo o no de la realidad de cada una de las regiones del país, sobre todo de las que estamos más lejos del centro, digamos. Sí. ¿Cómo ve usted un poco también eso, senadora, desde el punto de vista de los tiempos de tramitación legislativo para este paquete? Y si usted considera que hace sentido ese paquete paliativo con la región de Antofagasta, por ejemplo. Sí, a ver, primero es un paquete que lógicamente busca dar una respuesta para todo Chile, hasta ahí muy bien, por eso me atrevo a decir que en el caso del Senado se aprobó por unanimidad, pero también es cierto que falta una mirada de las regiones, principalmente de aquellas que nos quedan más lejos y que eventualmente el precio ya es muy alto, ¿no? Me refiero sobre todo al litro de combustible o de Calama y parafina, San Pedro, sobre 1.700 sobre pesos. 1.700 pesos, así es. Ahora uno escucha a los representantes de Aysén, de Coyhaique, y es brutal también, ¿o no? Van en 2.000, o sea, pero bueno, no quiero compararlo ni mucho menos con ello. Lo que quiero decir es que hoy día tenemos una realidad país y a esa realidad respondieron estas medidas económicas que terminaron después de mucha crítica y debate, aprobándose por unanimidad. Pero en el caso de Antofagasta, a mí hay una cuestión que me preocupa de sobremanera, que no es precisamente el precio del combustible, sino que a propósito de eso, cómo repercute, por ejemplo, en el transporte público, ¿no? Porque en el caso del proyecto originalmente venía solo para la red de Santiago, sí. Exactamente. Entonces, bueno, conversando con la delegada, con el gobernador y a propósito de una reunión que me va a tocar a mí gestionar, ojalá con el propio presidente de la República, la idea es que, y ellos lo han hablado con los dirigentes, los transportistas locales, claro, ellos van a ser capaces eventualmente de soportar estos 2 o 3 meses, que esperamos son un plazo que se ha dado al gobierno a propósito que todo esto es producto de la guerra en el Medio Oriente, pero de soportar, insisto, esa alza, o mejor dicho, congelar las tarifas, pero lo que sí están pidiendo es que se les pague la deuda que aún el Estado, porque esto viene del gobierno anterior, y el gobierno anterior dice que viene incluso de más allá, en fin, pero que se les pague la deuda que por concepto de subsidio, esto de la ley espejo, ¿cierto?, le debería llegar a cada transportista, porque esto no es que le llegue al gobierno regional o al Ministerio de Transporte, sino que a cada transportista. Entonces, en esa línea creo que es vital que efectivamente hay una mirada regional, se ponga al día el Estado con los transportistas y luego de eso, bueno, efectivamente poder pedirles que congelen las tarifas al menos por estos 2 meses que son los que debería golpear más fuerte las consecuencias de la guerra. A propósito del punto de vista de cómo se han planteado, cómo se han comunicado, cómo se ha informado respecto no solamente del tema de los precios de los combustibles, el tema del MEPCO, tuvimos también el tema de que se abordó la gratuidad para las personas sobre 30 años, el tema de los morosos del CAE también, así una serie de anuncios que desde el punto de vista comunicacional, no sé cómo lo ha visto usted, senadora, a propósito de su experiencia también en el mundo político. ¿Tiene alguna mirada al respecto también de cómo...? Sí, yo creo que cuando uno se siente parte de una coalición de gobierno, no es un pacto político ni menos electoral, pero eres parte de un gobierno, estás colaborando en un gobierno,
Lo que corresponde es, claro, conversar las cosas más al detalle a puerta cerrada, un poquito esto de que la ropa sucia se lave en casa, pero cuando las cuestiones también son evidentes y hay que corregirlas prontamente, también uno se pone en la posición que le corresponde, ¿no? Que en este caso yo presido un poder distinto al Ejecutivo, el Poder Legislativo, un poder distinto dentro del Estado, y es allí donde lo que pido es que, a propósito de que nosotros nos tenemos que hacer cargo de la tarea legislativa y del debate arduo que muchas veces se produce, claro. En la sala antes de votar un determinado proyecto, que cuidemos las formas, que cuidemos los temas comunicacionales, que cuidemos las palabras. Yo me atrevería a decir que por parte del gobierno es como tema aprendido, ¿no? Esta semana, y espero que así sea a propósito de todo lo que viene. Y del punto de vista comunicacional tampoco lo quiero concentrar solamente en la vocería, ¿no? Creo que hay varios ministerios que durante esta semana están poniéndose a tono, entrando a la cancha y con mayor razón en ese momento, cuando uno está partiendo, el mayor cuidado posible, porque es allí donde hay un escenario más propicio para cometer errores o hablar no con los términos correctos. Y lo pido ¿por qué? Porque si bien nos tenemos que hacer cargo de mantener un buen debate, sobre todo en el Senado, para sacar adelante los proyectos, para tener votos en el Congreso, bueno, entonces tenemos que ayudarnos entre todos. ¿Estamos en quiebra? Le pregunto a propósito de este supuesto posteo que después se borró, que después la Contraloría pidió explicaciones un poco. ¿Qué pasa con ese concepto? ¿Cómo lo ve usted, senadora, también? Oye, perdón mi tos y mi voz, pero estoy un poco... han sido días muy, lo digo, sobre todo a las personas en la casa que no están escuchando, pero bueno, yo creo que el gobierno se dio cuenta que no habían sido los mejores términos o la mejor palabra. La Contraloría inmediatamente, a propósito de esta separación de poderes de Estado, obviamente que levantó las alertas, porque claro, cuando tú dices que un país está en quiebra, con la cantidad de compromisos que hay incluso a nivel internacional, siembras una situación que no es tal y terminas levantando alertas que no son necesarias, ¿no? Distinto es que yo salí inmediatamente a respaldar la medida, hagamos auditoría. Distinto es que se transparente cuál es la situación de las arcas fiscales y con cuánta plata contamos. Distinto es indicar cuál es el nivel de endeudamiento de Chile. Pero claro, cuando tú quiebras, literalmente hoy día hay una ley de quiebra que es cerremos la puerta y hasta aquí llegamos, ¿no? Con las actividades, si es que uno lo quiere comparar con la Sobre todo en momentos donde se llama a la inversión, donde se habla de poder reactivar el empleo, un poco ahí el concepto, pero yo creo que se corrigió, lo digo porque en la sala el propio ministro, bueno, hizo notar que no había sido el ánimo ni el término. Entiendo, si no me equivoco, desde el segundo piso asumieron la responsabilidad, pero más allá de eso, creo que cuando hay personas que son expertas en sus temas, pero a lo mejor políticamente es primera vez que les toca asumir un cargo, hay que tener mayores cuidados de todas maneras. ¿Falta una mayor preparación de pronto desde ese punto de vista, senadora? Es que la preparación te la dan los años, ¿no? Te la da la experiencia. Se pregunto porque usted fue vocera, también fue seremi de un gobierno, ¿cierto? Sí. No tengo recuerdo en el caso suyo personal, digamos, estos como incendios comunicacionales. Se lo pregunto por su experiencia también. Sí, no, yo creo que hay que ser lo más prudente en el uso de las palabras, en la idea de transmitir, concreta evidentemente, y tratar de que todo lo que uno diga sirva para de una u otra manera enviar tranquilidad. O sea, cuántas veces hemos estado en situaciones muy complejas, se me viene rápidamente en la cabeza el tema estallido, el tema constitucional. A mí me tocó participar de reuniones muy álgidas, muy complejas, y cuando uno ya prende los focos, las cámaras y habla, bueno, creo que a la autoridad lo que le corresponde es enviar tranquilidad a la ciudadanía, ya sea para invertir más si es que ese es el foco, o para generar nuevos empleos. Exactamente, si es que estamos hablando del punto de vista económico o en otros temas, ¿no? Para transmitir en definitiva que hay autoridades que están tomando decisiones aunque estas cuesten, aunque no sean las más aplaudidas, aunque una de ellas sea incluso hay que apretarse el cinturón entre todos, pero claro, eso es lo que termina pasando cuando los errores son comunicacionales y evidentemente el resto sale rápidamente, desde la Contraloría hasta un diputado que el único ánimo que tiene es hacerle la pega más difícil al gobierno. Vámonos un poquito más hacia atrás, senadora, a propósito de un tema que también estuvo bastante en la agenda pública y que dice relación con esta tramitación de las presuntas conmutación de penas, donde estuve leyendo y escuchando en algunos medios donde usted planteó también que fue un error político. ¿Usted mantiene eso todavía, senadora? Sí, eso no fue un error comunicacional, convengamos, ¿no?
Eso fue un error político. Y el error político, insisto, como todos los errores, hay que reconocerlo rápidamente y enmendarlo. Y me quiero hacer cargo, porque nosotros votamos a favor. Dentro de nosotros, incluso, por ejemplo, el mismo ministro secretario general de la presidencia, el actual, porque lo que legítimamente un sector o un grupo de diputados puede plantear y discutirse de esa manera en el Senado, en el Congreso, es si permitimos conmutar la pena del punto de vista humanitario a personas que hoy día, por ejemplo, estén postradas en una cama, en la cárcel, o estén con demencia senil, que no sepan ni siquiera dónde están, o directamente tengan una enfermedad terminal y no crónica, como decía el proyecto, ¿no? O sea, ahí siento que hay una legítima discusión que se quiera dar. O incluso si algunos piensan que estamos hablando no solamente de personas que cumplen su condena en cualquier penal y quieran limitarlo aún más a quienes cumplen condena en el penal de Punta Peuco. O sea, son legítimas discusiones que se pueden dar. Pero lo que no puede pasar, Andrés, es que se termine aprobando un proyecto que no tenía ni siquiera sentido común en las normas, ¿no? Es decir, un proyecto que si así se despachaba del Congreso, terminaba con esta posibilidad de conmutar su pena y por lo tanto en la casa el sicario de alto hospicio, la quintrala, bueno, o criminales que sabemos, todos queremos evidentemente que se permítanme la frase, que se pudran en la cárcel, ¿no? A propósito de los crímenes horrendos que cometieron. Pero sí, insisto, ¿por qué se votó en general? Porque si tú no abrías un plazo de indicación, porque a todo esto votamos en general pidiendo en ese momento que se abriera un plazo de indicaciones, más de 500 indicaciones ingresaron a todo esto, de uno y otro sector. Okay. Pero bueno, si no se votaba en general y no se abría el plazo de indicaciones, lógicamente ibas a quedar con un proyecto eventualmente rechazado sin entrar en el debate legítimo de esto, ¿no? Conmutar penas a quienes están, por lo tanto, con una mirada humanitaria, a quienes están seniles o a quienes están postrados, a quienes están, en fin. Entonces creo que esa discusión es la que se tiene que dar, pero todas las indicaciones van en la línea de que todo lo que, lo resumo de esta manera, no sea de sentido común que fuera. Senadora, quiero avanzar, avanzamos en el tiempo, avanzamos en otros temas. La quiero llevar a la contingencia más bien provincial, a propósito de Calama, de un caso policial que está en desarrollo, donde ya se ha confirmado una persona fallecida al interior de un establecimiento educacional de la capital de la provincia de Loa. Se investigan todavía las causas. Se habla de una presunta riña, se hablan todavía de presuntos, porque algo que el Carabineros todavía está haciendo el levantamiento, ¿cierto?, de esta investigación. Sí. Desde ese punto de vista, ¿cómo nos podemos hacer cargo también un poco de lo que ocurre al interior de los establecimientos educacionales? No sé si hay algún proyecto que de pronto pueda un poco, no sé si poner un poco como el acento o poner como una especie como de alerta respecto de la convivencia escolar, sobre todo, senadora. A ver, primero, mi profunda condolencia con la familia de la inspectora, con quienes también están heridos. Hay algunos con heridas graves, por lo tanto también con riesgos vitales. Y creo que me enteré a todo esto de este trágico suceso en una reunión con el gobernador regional. Estábamos ahí cada uno con nuestros equipos. Sonaba mi teléfono del concejal de Calama, de Claudio Maldonado, para contarme también, y creo que estamos perdiendo la batalla de mantener la seguridad y el orden en los establecimientos educacionales. Si no lo decimos de esa manera, Andrés, lo que hablábamos recién, difícilmente vamos a partir reconociendo que hoy día hay una cuestión que es real, que a lo mejor evidentemente requiere de una respuesta más de fondo, me atrevería a decir incluso más sociológica, antropológica, por qué un menor de edad llega con un arma blanca a un establecimiento educacional, qué pasa con la familia, qué pasa con la misma sociedad, ¿cierto? Hay todo un trasfondo, Hay todo un trasfondo que no lo vamos a lograr. El tema es cómo ahora nos hacemos cargo, ¿no? Exacto, en estos minutos. Mira, nosotros junto a un grupo transversal de senadores presentamos hace unos meses atrás un proyecto que en ese momento, no digo que se fue criticado, pero está detenido en la Comisión de Educación del Senado, que era poder por ley exigir que existan detectores de metales en el ingreso a los establecimientos. Claro, algunos nos decían que estábamos exagerando el punto, otros nos decían que no era necesario, pero claro, yo lo planteo desde otra mirada. Si todos creyéramos en la buena fe y en que no haya que prevenir eventuales situaciones o delitos o crímenes como estos,
bueno, no existirían detectores de metales en los aeropuertos, en los terminales de buses, en algunos bancos, en fin, ¿no? O sea, obviamente que una medida de las más rigurosas, pero que previene y no que después lamentan. Entonces creo que, y sobre todo ahora como presidente del Senado, un proyecto así tiene que avanzar en el Senado, tiene que tener incluso, por qué no decir, urgencia eventualmente el Ejecutivo, y tenemos que partir por aquello que a lo mejor no requiere ley. ¿Por qué lo planteo así? Porque el gobernador decía, yo recordaba de este proyecto, el gobernador decía en la reunión, bueno, cuando nos enteramos de la situación compleja del Liceo de Elizabeth en Calama, que ellos podrían llevar un proyecto al GORE para que estuviera los recursos y partir por algunos establecimientos. Misma cosa, me imagino, ¿cierto?, aquellos municipalizados o que están en los SLEP, pero desde el punto de vista de los recursos, partir con un proyecto en el Consejo Regional y espero que así sea, porque realmente hoy día, nos guste o no nos guste, hay una realidad. Esa realidad hay que enfrentarla como corresponde. Tú no enfrentas estas situaciones solo con una mirada más de largo plazo. Porque claro. Eso o sea, es complementario, sin duda. Es complementario, exactamente, porque a largo plazo tienes respuestas a largo plazo, Sí, claro. pero hoy día hay que llegar con algo concreto. Y creo que esta es una medida que no nos hubiese gustado jamás presentarla, evidente, pero ayuda perfectamente a prevenir. Senadora, nos queda poquito tiempo para finalizar la entrevista. Quiero dejar las cámaras por última vez, por si quiere profundizar en algún tema, entregar algún mensaje a la ciudadanía, ¿por qué no? A propósito también de este nuevo desafío que usted asume hoy día en la Cámara Alta. Sí. Hoy lo conversábamos, primera nortina, primera también senadora de su mismo sector, cierto, político, que Sí. asume este desafío. La vimos también en la ceremonia invistiendo al presidente de la República. Sí. Con la responsabilidad que eso implica también, ¿cierto?, de todo este desafío. Así que dejo ahí total libertad también para que pueda expresar algunas palabras al respecto también. Bueno, muy agradecida, profundamente emocionada. Pasan los días y siento que una quilata aquello. El otro día recordaba cómo le tuve que decir al presidente Boric, no, deje el cojín ahí donde estaba la piocha, o ver al presidente Kast, que estaba profundamente emocionado con sus ojos con lágrimas, ¿no? Y creo que haber vivido eso tiene que tener un sentido para la región. Si yo llegué allí fue porque durante 3 elecciones las personas han confiado en que yo los pueda representar y hoy día tengo una tremenda posibilidad de representarlos con más poder y por lo tanto lograr cuestiones concretas, pero que le den un vuelco al destino de la región. Y por eso mi compromiso es trabajar con las autoridades locales, con la delegada presidencial, con el gobernador regional, con cada uno de los alcaldes. Mi relación siempre ha sido de amistad cívica, de mucho respeto, y por lo mismo creo que hoy día tenemos una tremenda posibilidad de que si yo llegué a presidir el Senado, la región de Antofagasta llegó a presidir el Senado y se tiene que notar en nuestra región. Así que muchísimas gracias, Andrés, por estos últimos segundos para poder decirlo y bueno, y sintiendo el peso de la responsabilidad. También lo quiero decir. Dentro de las prioridades, lo que decíamos al inicio de la entrevista, la sala cuna universal, ¿no? De todas maneras. Que usted donde quiere poner el acento también. Sí, no, voy a entregar este cargo con sala cuna en Chile, de todas maneras. Senadora, agradecemos su tiempo. Muchas gracias. Bien, de esta forma entonces despedimos una vez más en nuestro espacio de entrevista de actualidad aquí por cierto a través de las pantallas de Digital Channel. Gracias, hasta pronto.